La batalla del Somme se reconoce universalmente como una tragedia. Sin embargo, la mecánica estructural y la escala real de la catástrofe permanecen fundamentalmente incomprendidas. 2 años antes del fuego metódico de las ametralladoras, el Departamento de Guerra británico resolvía un problema puramente matemático: la escasez de personal. En 1914, Gran Bretaña no poseía el masivo ejército de reclutas de Francia o Alemania. Su fuerza era profesional, bien entrenada, pero numéricamente insignificante en comparación. Lord Kitchener, el secretario de guerra, solicitó públicamente 100.000 voluntarios. ¿Cómo un cuerpo expedicionario menor se transformó en un ejército de escala continental sin un mecanismo de reclutamiento forzoso? A través de una anomalía voluntaria sin precedentes. El proceso se convirtió en un sistema: largas filas de hombres en los puntos de alistamiento, llenado de formularios estandarizados, sellos de tinta sobre miles de contratos idénticos. La maquinaria administrativa absorbía el flujo humano. Solo en septiembre de 1914, 460.000 hombres se alistaron. La dinámica no se detuvo. Para 1916, el sistema había procesado un volumen de personal comparable a la población total de París en la época. Antes de la introducción del servicio militar obligatorio, 2,5 millones de hombres se habían unido voluntariamente al ejército británico. Para sostener este volumen de reclutamiento, el aparato administrativo aplicó instrumentos de ingeniería social, presión psicológica, no patriotismo espontáneo. La principal herramienta fue la humillación pública. En 1914 se extendió la campaña de las plumas blancas. Grupos de mujeres entregaban una pluma, símbolo de cobardía, a hombres en ropa de civil. El sistema era indiscriminado. Afectaba a heridos con licencia médica, a trabajadores de industrias esenciales, incluso a un receptor de la Cruz Victoria, quien recibió la pluma mientras se dirigía a su propia ceremonia de condecoración por su valor en combate. Su única falta: vestir de civil. Esta presión social se combinó con una solución logística, una innovación administrativa del mando militar. En lugar de dispersar a los reclutas en unidades aleatorias, se les permitió alistarse y servir juntos. Compañeros de fábrica, vecinos de la misma calle, amigos. Así se formaron los llamados Pals Battalions, batallones de amigos. La lógica era puramente funcional: facilitar el reclutamiento a través de la cohesión social preexistente. Pero el cálculo contenía un fallo sistémico. La aniquilación táctica de un solo batallón en el frente implicaba la eliminación instantánea de la población masculina de distritos industriales enteros en la retaguardia. El War Office institucionalizó la creación de unidades de combate basadas en la procedencia geográfica, laboral o social de sus reclutas. Para la primavera de 1916, el Teatro de Operaciones Continental se había solidificado en un sistema de fortificaciones estático. Durante 17 meses, el frente occidental permaneció inmóvil. Las primeras campañas de la guerra dejaron un saldo de casi 2 millones de bajas totales, 500.000 soldados muertos. El estancamiento se extendía a lo largo de 470 millas, una línea continua de trincheras fortificadas. Esta distancia excede la longitud de toda la frontera moderna entre Francia y España. ¿Cómo mantener la capacidad de combate de un ejército con un desgaste de 600 hombres diarios? El Imperio Británico, sin participar en batallas significativas en su sector, ya había acumulado 100.000 bajas. La respuesta fue una contención pasiva. En el sector del Somme, la quietud era una norma funcional. La rutina posicional reemplazó al combate. Un observador monitorizaba el terreno a través de un periscopio de trinchera. Fijaba las coordenadas de la artillería enemiga. No había movimientos de infantería. El silencio era interrumpido solo por el sonido metódico de disparos de francotiradores aislados. La inacción era un acuerdo tácito, un sistema de supervivencia mutua. Los historiadores lo definen como vive y deja vivir. Desde 1914, esa área del frente apenas había registrado combates. El sector del Somme, funcionalmente, se había congelado. Para romper la parálisis de 470 millas, en la primavera de 1916, el mando aliado aprobó un modelo matemático, una operación conjunta a gran escala. ¿Por qué el Estado Mayor eligió para el ataque un sector sin infraestructura estratégica? La respuesta estaba en la geometría del frente. El Valle del Somme era la única coordenada donde las líneas británicas y francesas se cruzaban, una línea de lápiz en un mapa de Estado Mayor.
Joseph Joffre, el comandante en jefe francés, dictaba la estrategia. Los británicos, como socio menor, debían acatar. El lugar de la ofensiva se decidió por su posición, no por su valor. El plan original asignaba a Francia el peso principal. 40 divisiones atacarían en un frente de 25 millas. Las fuerzas británicas proporcionarían apoyo al norte. Una operación de fuerza abrumadora, diseñada para romper el punto muerto. Pero el 21 de febrero de 1916, Alemania atacó en Verdún. La planificación aliada colapsó. Las fuerzas francesas estaban siendo sistemáticamente desangradas, tal como preveía el plan alemán. Su contribución a la ofensiva del Somme empezó a reducirse, de 40 divisiones a 22, luego a 13. El plan original, 40 divisiones francesas. La realidad del primer día, solo 5. La operación, diseñada como una ofensiva francesa con apoyo británico, se había invertido. A pesar de la reducción crítica de fuerzas, el mando conjunto aprobó el plan modificado. El mando aliado aprobaba un plan reducido, pero enfrente, el enemigo no esperaba. Desde finales de 1914, construían sin pausa, 18 meses de preparación. La geología del Somme era su principal activo, un subsuelo de creta, sólida, estable, autosoportante. A diferencia de la arcilla inundada de otros sectores del frente, ¿cómo asegurar la supervivencia de la infantería bajo fuego masivo? Los ingenieros alemanes usaron la geología, crearon refugios ultraprofundos, excavaron a 30, a veces 40 pies de profundidad, el equivalente a un edificio de 4 plantas, inaccesible para la artillería de campaña estándar. Integraron pesadas vigas de madera en la roca, después rieles de acero, integrados en las bóvedas de los refugios. Su función, redistribuir la energía cinética de las explosiones. Los refugios eran lo bastante grandes para compañías enteras. Sobre el terreno, 2 sistemas completos de trincheras, separados por 1 kilómetro. Un tercer sistema estaba parcialmente completado detrás. Frente a las trincheras, el alambre de púas, no una línea, sino cinturones masivos. En algunos puntos, 16 hileras de profundidad, geométricamente entrelazadas. Los alemanes controlaban todo el terreno elevado. Tenían una vista limpia de las posiciones británicas y del campo abierto entre ambos. Ubicaron los nidos de ametralladoras geométricamente en las alturas. La presión del general Joffre sobre el mando británico alteró todo el calendario operativo. La fecha de inicio fue adelantada del 15 de agosto al 1 de julio, una reducción de 6 semanas de preparación. El general Henry Rawlinson, al mando del Cuarto Ejército Británico, propuso un plan basado en sus parámetros. Un frente de ataque de 20.000 yardas. El objetivo, capturar únicamente la primera línea defensiva alemana. Un avance metódico, conocido como morder y mantener. Lento, controlado. El comandante en jefe, Douglas Haig, rechazó esta propuesta. Su visión era diferente, más ambiciosa. Él ordenó ampliar el frente a 25.000 yardas. Esta expansión reducía la densidad calculada de fuego de artillería por metro en un 20%. La matemática del plan original quedaba invalidada. Haig no solo amplió la distancia, también los objetivos. Exigió la captura de la primera y la segunda línea de defensa en un único asalto. La caballería debía mantenerse en reserva, lista para explotar una posible brecha. El nuevo plan fue aprobado. El modelo teórico era simple. Un bombardeo de 7 días aniquilaría la resistencia alemana. La balística real fue distinta. Baja concentración de fuego y el tipo de munición incorrecto. La responsabilidad del bombardeo recayó sobre la artillería del general Rawlinson. Para el 24 de junio, 1.400 cañones estaban listos. Durante 7 días, dispararon entre 1,5 millones y 1.700.000 proyectiles, un récord histórico. ¿Por qué este arsenal resultó ineficaz? La respuesta tenía 2 componentes. El primero, producción. Durante la crisis de municiones de 1915, la fabricación británica se aceleró sin control. El resultado, un 30% de proyectiles defectuosos. De casi 1.700.000 proyectiles, más de 450.000 eran piezas de metal inerte. Su único efecto, un golpe sordo contra la tierra endurecida. El segundo problema era el tipo de munición. 2/3 del arsenal eran proyectiles de metralla. Su física era específica. El proyectil detona en el aire, antes del impacto. Expulsa un cono de bolas de plomo hacia adelante. Letal contra tropas a campo abierto. Totalmente inútil para la tarea asignada.
La metralla no podía cortar alambre de espino, no podía colapsar refugios subterráneos, carecía de onda expansiva. El único proyectil capaz de hacerlo era el de alto explosivo, pero su producción era reciente y limitada. La mayoría eran de pequeño calibre, sin la potencia necesaria para penetrar las defensas. La proporción en las posiciones alemanas era abrumadora. 2 proyectiles de metralla por cada proyectil de alto explosivo. Mientras miles de proyectiles defectuosos caían sobre las líneas alemanas, el mando británico necesitaba datos reales del daño. Se enviaron patrullas para evaluar el efecto del bombardeo de 7 días. ¿Cuál era el daño estructural después de una semana de bombardeos? Los informes de inteligencia registraron una integridad total de las fortificaciones. Frente a las divisiones del sector norte, los resultados eran alarmantes. El alambre de espino no estaba cortado. En su lugar, las explosiones de metralla lo habían retorcido en nudos más densos e impenetrables. Las posiciones defensivas alemanas estaban intactas. El bombardeo ya no era una preparación, era un marcador logístico. Señalaba con precisión la zona de la ofensiva. El comando alemán tuvo una semana entera para planificar su respuesta. 7 días de cañoneo ininterrumpido. Dieron al comando alemán exactamente 168 horas para mover refuerzos al lugar de la ruptura. El ataque no fue cancelado. La operación costaría 1 millón de vidas en los siguientes 141 días. Pero el 1 de julio, a las 7:20 de la mañana, 120.000 soldados británicos iniciaron el avance. Su frente se extendía por 18 millas. La estructura del ataque era rígidamente geométrica. El protocolo del alto mando exigía un avance a paso de marcha, en largas filas rectas, con un intervalo exacto de 5 yardas entre cada hombre. No se debía correr. El objetivo era mantener la formación a toda costa. Cada soldado cargaba 66 libras de equipo, aproximadamente 30 kilogramos. Esta carga representaba cerca de la mitad del peso corporal del recluta promedio de 1916, lo que limitaba críticamente su movilidad. Los oficiales sincronizaban sus relojes. La hora fijada, 7:20. Se asumía que el bombardeo previo había eliminado toda resistencia. Por lo tanto, la velocidad no era un requisito táctico. La disciplina de la formación era el parámetro clave. El avance programado estaba por comenzar. A las 7:20 de la mañana, la barrera de artillería que había durado una semana se levantó. El fuego fue redirigido hacia la segunda línea de defensa alemana. La artillería había cesado, pero una ofensiva de ingeniería se preparaba bajo tierra. El plan británico implicaba más de 110.000 libras de amonal, un explosivo de alta potencia. Esta carga se distribuyó en 19 minas subterráneas excavadas durante meses bajo las posiciones alemanas. ¿Por qué la detonación de 19 minas no destruyó la defensa? La asincronía de las explosiones. Dejó intactas secciones enteras de las trincheras. A las 7:28 de la mañana, las cargas detonaron. 2 minutos antes de la hora cero. El cálculo era la aniquilación total de la primera línea. La realidad fue que los escombros cayeron sobre las propias tropas británicas. Los defensores alemanes sobrevivieron al impacto inicial. Esta desincronización y la pausa hasta la ofensiva de infantería otorgaron a los servidores de ametralladoras alemanes una ventana táctica crítica. 2 minutos. Tiempo suficiente para abandonar los refugios profundos, ascender a la superficie y ocupar sus posiciones de tiro. A las 7:30 de la mañana, los nidos de ametralladoras alemanes estaban operativos. El resultado del primer día fue un cálculo estadístico. 20.000 soldados británicos muertos, 37.000 heridos, el día más sangriento en la historia militar del Reino Unido. Los silbatos sonaron a lo largo de los 29 kilómetros de frente. 100.000 hombres salieron de las trincheras. Iniciaron la marcha a través de la tierra de nadie, una distancia de hasta 500 yardas. Cada soldado cargaba con casi 30 kilogramos de equipo. El avance era lento, deliberado. Formaban líneas rectas, visibles. La artillería no había destruido las alambradas, solo había abierto brechas estrechas en puntos aislados. Los batallones que alcanzaban las defensas alemanas se veían forzados a converger. Se canalizaban hacia esos pocos pasillos, un embudo geométrico. Los nidos de ametralladoras alemanes estaban preapuntados a la salida de cada uno de esos embudos. El sonido cíclico de las ametralladoras Maxim comenzó. No se detuvo. La tasa de bajas representa un pico de eficiencia defensiva mecánica. Un hombre muerto cada 4 segundos. De forma ininterrumpida durante 24 horas.
La mayoría de las bajas se concentraron en los primeros 30 minutos. Algunas dotaciones de ametralladoras alemanas llegaron a disparar 20.000 cartuchos por pieza durante esa mañana. Las pérdidas alemanas del día se estimaron entre 8.000 y 12.000 hombres. Para el sistema británico, la cifra fue catastrófica. 37.000 heridos, un colapso logístico. ¿Cómo gestionó el sistema a decenas de miles de heridos? No lo hizo. El reglamento asignaba solo 4 camilleros por compañía. Con un 50% de bajas, la evacuación matemática de una sola compañía habría requerido semanas. Los heridos quedaron en la tierra de nadie durante horas, a veces días. Las estaciones médicas estaban desbordadas o destruidas. Las tropas que avanzaban tenían prohibido detenerse. No había a dónde llevarlos. Las consecuencias demográficas fueron directas. Los batallones de amigos, formados por hombres de las mismas calles, desaparecieron juntos. 37 parejas de hermanos murieron solo el 1 de julio. Los batallones supervivientes fueron desmantelados y reforzados con reclutas de todo el país. Su carácter local terminó. Aproximadamente el 40% de las bajas británicas fueron diagnosticadas con neurosis de guerra, un diagnóstico sin tratamiento comprensivo en 1916. El sistema no estaba diseñado para esta escala de trauma, ni físico ni psicológico. La evacuación médica se detuvo por completo. Frente al colapso británico, existía otra realidad. En el flanco sur, el Sexto Ejército francés registraba solo 1.500 bajas, un modelo de eficiencia táctica. Su algoritmo funcionó. 900 cañones pesados, concentrados en un frente mucho más estrecho que el británico. La densidad acústica del fuego era absoluta. El bombardeo se lanzó solo horas antes del ataque, no días, preservando el factor sorpresa. La barrera de artillería móvil avanzaba con precisión matemática sobre las posiciones alemanas. Pero este éxito fue un evento aislado. La batalla continuó durante 141 días. Una sucesión de ataques frontales que ganaban casi nada. El coste para Gran Bretaña, 420.000 bajas. El balance final de la operación es un cálculo estadístico. Las pérdidas totales, sumando todas las partes, superaron el 1.000.000 de hombres. El avance máximo en el terreno, 7 millas. El análisis es directo. Por cada milla cuadrada de territorio, los aliados pagaron con más de 140.000 muertos y heridos. En octubre de 1916, un cabo bávaro de 27 años fue herido por un fragmento de metralla en el muslo. Su nombre, Adolf Hitler.